Buenas, hoy vamos a hablarles sobre la discapacidad y atención educativa a estudiantes con discapacidad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en Colombia hay 2.624.898 personas con discapacidad. Aunque en los últimos años han implementado en Colombia estrategias para la mejora en la atención para personas con discapacidad, sabemos que aún no se han agotado todos los recursos. Para iniciar, vamos a mirar en sí qué es la discapacidad. La discapacidad no es una limitación ni una dificultad, es una manifestación de la diversidad humana. Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan una estructura o una función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales, a quienes se les considera personas con discapacidad. Se les considera a las personas que presentan una limitación, ya sea intelectual, sensorial, mental, física y múltiple, que cuando interactúan en la sociedad pueden impedirse una participación plena y efectiva y en condiciones de igualdad. No está bien referirnos a estas personas como discapacitados, inválidos, paralíticos o postrados. Lo adecuado es hablar de personas con discapacidad. Para ello nos encontramos con nuestros compañeros Melanie Pineda, Ani Cárdenas y Neira Reyes, quienes nos van a hablar sobre la discapacidad y Una pregunta muy usual es, ¿cuáles son los tipos de discapacidades que existen? Entonces, teniendo en cuenta que existe una gran diversidad de discapacidades, debemos tener presente que estas afectan a las personas de manera diferente. Entonces, hay discapacidades que sencillamente están a simple vista, pero de igual manera existen unas que se encuentran ocultas y difíciles de notar. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que existen? Pues existe la discapacidad motriz, pues que esta es la disminución de la movilidad de las partes de la persona, la cual hace de que la persona no sea capaz de realizar algunas actividades del día a día. Esta puede generarle a la persona consecuencias como por ejemplo movimientos incontrolados, dificultades en la coordinación, el alcance es limitado, la fuerza es reducida, dificultad con la motricidad fina o gruesa. También hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de clasificaciones en ella, pues están las paresias, que es la disminución de las fuerzas musculares de las personas. La plegia es la pérdida total del movimiento. Y también según la cantidad de miembros afectados, como por ejemplo la monoplegia, la hemiplegia, la diaplegia, la paraplegia y la cuadriplegia. Pues también tenemos que tener en cuenta que una de las mayores dificultades que se le presentan a las personas con esta discapacidad motriz para lograr su independencia son las barreras arquitectónicas, ya que estas les complican y les impiden el desplazamiento a estas personas con esta discapacidad. Pues
como por ejemplo las escaleras, el transporte público sin rampa, baños no adaptados, rampas mal diseñadas. Si estos desplazamientos son superados, las personas discapacitadas motrizmente podrán desarrollarse en los ámbitos sociales, culturales y educativos con mayor facilidad. Pues algo que vi, como por ejemplo en el día a día mío, es que en el transporte público aquí en Barranquilla hay una inclusión en el Transmetro, ya que le facilita a las personas el desplazamiento de discapacidad auditiva. En esta discapacidad se incluyen distintos tipos de pérdida auditiva, pues estas le generan unas limitaciones a estas personas porque son muy significativas a la hora de percibir los sonidos y también a la interacción comunicativa verbal que estas pueden tener en el ambiente en el que se rodean. Pues también tenemos que ver la inclusión de otras personas que le hacen a estas personas con esta discapacidad, pues en círculos sociales, pues que se ve mucho esto, también en los colegios, en las instituciones educativas, pues las ayudas y los centros que pueden ofrecerles a estas personas. También tenemos que tener en cuenta cómo nosotros podemos distinguir a estas personas con esta discapacidad. Se distinguen entre dos, son sordas e hipoacúsicas. En las sordas son las que poseen una deficiencia total o profunda, y en cambio en las hipoacúsicas estas poseen una deficiencia parcial, puesto que estas tienen el uso de audífonos, que es un aparato electrónico que amplifica los sonidos para estas personas. También la discapacidad auditiva aparece como invisible, puesto que esta no presenta características físicas evidentes, sino que son notorias fundamentalmente pues por el uso del audífono, y en las personas que han nacido sordas o que han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad es por el modo de hablar. También encontramos unas características generales, pues cuya lengua de señas posee una estructura gramatical propia, pues esta se basa en los gestos que refieren a las imágenes de las cosas, los objetos o conceptos a expresar. No es un conjunto de gestos desordenados, incompletos, escasamente estructurados o también limitados a expresiones concretas, no. También no es un lenguaje universal, pues cada país tiene su propia lengua de señas y pues estas varían. También tenemos unas clasificaciones y causas, pues para poder dar su origen, de dónde proviene esto,
y las podemos clasificar en genéticas, adquiridas o congénitas. Pues en las genéticas son hereditarias, en las adquiridas es la discapacidad que adquiere durante alguna etapa de la vida de esta persona. En las congénitas se clasifican en prenatales por una enfermedad que adquirió la madre durante el embarazo, como por ejemplo el sarampión o la rubeola. Y el perinatales son por traumas del parto, prematurez, partes prolongados o las agnoxias, o sea, la falta de oxígeno que ésta tuvo durante el embarazo. Pues la discapacidad auditiva no viene acompañada necesariamente de otra discapacidad. Lo que estas personas sordas tienen es un intelecto menor. También la edad de comienzo de la sordera es un factor pues a tener muy en cuenta, pues por eso se divide en congénita del nacimiento a los 3 años y pues después de los 3 años. Las otras personas que adquieren la discapacidad después de los 3 años pueden recordar la lengua oral, bueno, es decir, que su competencia lingüística podrá ser adquirida pues a partir de la experiencia acumulada que él haya tenido. Un factor que va a incluir es en la adquisición del lenguaje y el desarrollo del intelecto de la sordera que no esté acompañada de otro trastorno o una patología asociada. Eh, La discapacidad visceral es una de las discapacidades que muy pocas personas conocen, pero es la más frecuente dentro de nuestra sociedad. Las personas con discapacidad visceral
son aquellos individuos que debido a alguna deficiencia en alguna de las funciones de sus órganos internos, por ejemplo el cardíaco, se encuentran impedidas de desarrollar su vida con total plenitud, aunque no tengan complicaciones en el campo intelectual, en funciones sensoriales o motoras, pueden afectar las funciones del sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio. Atención educativa para niños con discapacidad. El artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas establece que los estados deben asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a una enseñanza primaria y secundaria, inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás y en las comunidades donde vivan. Por otro lado, los sistemas de educación inclusivos son fundamentales para lograr una mejor calidad educativa y de esta manera cumplir con los derechos humanos de todos los niños, por medio de estrategias que atiendan los diferentes estilos de aprendizaje y que se acomoden a la necesidad específica de alguno de ellos. También cabe resaltar que los sistemas educativos inclusivos se definen por la participación y el aprendizaje conjunto de todos los niños en las aulas generales, en localidades o comunidades, con independencia de distintas capacidades y discapacidades, con métodos de enseñanza, materiales y entornos escolares que atiendan las necesidades de todos los niños y niñas. Los sistemas de educación inclusivos se basan en un análisis de derechos que puede dar autonomía a los estudiantes, celebrar la diversidad, combatir la discriminación y promover sociedades más inclusivas.